Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Francisco, muchas gracias por recibirnos acá como anfitrión. Agradecer, por supuesto, la presentación tan amable de María Elena y, por supuesto, a Nuria, ¿no? Así, el otro día escuché que alguien le decía que era el alma mater de una organización. Yo creo que Nuria es el alma mater, el alma motor. Sí, tiene toda la implicancia que tiene que ver con el alma y toda la energía para dirigir hacia API lo cual es tan importante en la comunidad iberoamericana. Y yo francamente les quiero agradecer esta oportunidad simplemente para abrir la conversación, que es lo que me propongo hacer, sobre el espacio empresarial iberoamericano y sobre algunos de los retos de la región. Yo hace bastante tiempo aprendí que nunca hay que decirle a los empresarios dónde hay oportunidades, porque los empresarios saben antes que los que no son empresarios dónde están las oportunidades. Y si no, si los empresarios no saben dónde están las oportunidades, significa que no son buenos empresarios. De manera que voy a ser muy cauteloso en términos de definir nichos específicos, pero así, donde en definitiva existen hoy día en el espacio iberoamericano oportunidades significativas. Y lo que quiero hacer es abrir esta conversación con ustedes, por supuesto, todavía es una posición para contestar todas las preguntas que sean del caso, para que reflexionemos un poco en conjunto en términos de lo que podríamos denominar cuál es el contexto del escenario empresarial en la región. ¿Cuál es, como bien dice, la película grande, la mirada más larga que pueda existir? Y quiero simplemente compartir con ustedes varias notas que me parecen importantes. Primero, yo estoy convencido de que estamos en un momento muy importante y que esto que se habla tanto, se ha hablado tantas veces de un relanzamiento de las relaciones entre Europa y América Latina, están objetivamente hablando en un umbral particularmente positivo. Creo que la presidencia española de la Unión durante este segundo semestre ha ido generando un punto de inflexión muy significativo. Y de alguna manera, esto se expresó muy bien en la cumbre de hace un par de meses en Bruselas, donde se reunió CELAC, que es la Organización de toda América Latina y el Caribe, y la Unión Europea, con una gran asistencia de jefes de Estado, tanto de América Latina, Caribe, como de Europa. Yo me quedé de todos los discursos y todas las impresiones que ahí tuvieron lugar, me quedé con dos frases y las quiero compartir con ustedes. La primera es la de, ni más ni menos, de Ursula von der Leyen, que dijo lo siguiente, dijo, Europa aspira a ser el socio preferente de América Latina del Caribe. El presidente Lula dijo, con mi larga experiencia en materias internacionales, yo nunca había visto tanto interés europeo por América Latina como el que estoy viendo ahora. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿esto es retórica? ¿Son simplemente palabras que se las puede llevar el viento? ¿O por el contrario, estamos efectivamente entrando en un contexto donde la relación birregional va a ser tan significativa como yo estoy planteando? Yo me inscribo entre los que creen que efectivamente estamos en el umbral de una nueva relación entre Europa y América Latina. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? Yo creo que hay a lo menos tres razones que son significativamente importantes para esto. La primera es que, y lo conversábamos ahora a la hora de almuerzo, asistimos a un mundo que está en una etapa de reconfiguración. El orden internacional está flexible, está variable. La geometría variable está ocurriendo. Las piezas no están fijas en el tablero y se está reconfigurando un orden nuevo. Y cuando se reconfigura un orden nuevo, los actores tienen que pensar más explícita o explícitamente cómo hago para impulsionar o tener una voz
en la reconfiguración de las piezas en el tablero. Y no hay ninguna duda que las dos regiones, en todo sentido, digámoslo, más afines, más compatibles que uno puede encontrar en el mundo, son precisamente Europa y América Latina. Entonces, Europa de alguna manera precisa de América Latina para los efectos de incrementar su gravitación global. Y al mismo tiempo, América Latina, que no tiene una presencia internacional demasiado gravitante, requiere o le conviene una asociación y una alianza estratégica con Europa, precisamente para aumentar su relevancia. Para una región se trata de aumentar su relevancia global. Para la otra se trata de aumentar su injerencia, su voz en los aspectos globales. Entonces, objetivamente hablando, hay, desde el punto de vista que podríamos denominar geopolítico, una convergencia importante. Pero no solamente hay una convergencia importante en ese aspecto, sino que estratégicamente hablando, y de esto se ha mencionado mucho, así que lo voy a pasar a la carrera, objetivamente hablando, hoy día, esa convergencia de intereses entre ambas regiones es extraordinariamente fuerte. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente. América Latina tiene muchos de los elementos que Europa hoy necesita. Y eso fundamentalmente tiene que ver con riquezas naturales, tiene que ver con litio, tiene que ver con cobre, tiene que ver con energía barata, tiene que ver con la aproximación de energías limpias hacia el hidrógeno verde, hacia los combustibles del futuro. Ahí hay un repositorio de riqueza que la región necesita. Y la necesita de todas maneras. El acceso a esas riquezas son particularmente importantes. Pero aquí no se trata de mirar el asunto solamente desde un lado. Se trata de mirarlo desde el otro lado del mundo. Y entonces, América Latina, ¿qué es lo que necesita? Necesita financiamiento, necesita tecnología, necesita inversiones y necesita todo el andamiaje que Europa puede aportar, no para iniciar una nueva etapa extractivista, que es la palabra que se usa en la región. América Latina tiene hoy en día, con razón, una fijación muy correcta en términos de que no se trata solamente de explotar riquezas naturales, sino que hay que agregar valor, generar en definitiva procesos industriales que de alguna manera sean mucho más significativos de que los que existen en el mundo. Y por último, uno podría decir, bueno, tenemos una convergencia geopolítica, tenemos una convergencia estratégica, pero también tenemos una convergencia en materia de inversiones y de comercio. Las economías de ambas regiones son, objetivamente hablando, muy complementarias. Y lo que se podría hacer en términos de aumento, por ejemplo, del comercio, con la sola aprobación del Tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, que lleva ya 20 años de eternas negociaciones, generaría flujos particularmente positivos para ambas partes. Eso generaría un acceso hacia materias primas más fluido del que existe hoy día, mirándolo desde la vereda europea, y generaría también acceso a importantes mercados que objetivamente hoy día no son objetivamente accesibles para muchos de los productos de la región. Entonces, si uno lo mira así, dice, bueno, si dos regiones tienen o expresan una voluntad política de actuar de consumo, si tienen intereses geopolíticos coincidentes, si tienen convergencia estratégica compatible, y si además tienen posibilidades muy significativas en el ámbito del comercio y de las inversiones, entonces significa que sí están dadas las condiciones para generar precisamente una etapa nueva, un relanzamiento positivo de las relaciones entre ambas regiones. Yo estoy absolutamente convencido, y esto no tiene que ver con una oportunidad específica, estoy absolutamente convencido
de que esta posibilidad, este punto de inflexión, está ahí. Quizás falta todavía materializarlo, quizás faltan algunos elementos que lo configuren. Pero uno siempre tiene que mirar las tendencias en el sentido de en qué dirección corren las aguas. Y yo efectivamente creo que las aguas están corriendo en una buena dirección en esta región. Después, hay que pensar siempre en línea de contexto. Es algo que hemos conversado en estos minutos que hemos tenido la oportunidad de charlar. Una coyuntura que alguien la puede mirar como una maldición y alguien la puede mirar como una oportunidad. La verdad es que la trayectoria de crecimiento de América Latina en las últimas 4 décadas es muy mediocre. En los años 80, cuando la región crecía a menos del 1,5%, se hablaba de que América Latina vivía una década perdida. Porque creciendo a un porcentaje tan bajo, casi más bajo que el aumento demográfico, las posibilidades de disminuir la desigualdad y las posibilidades de disminuir la pobreza simplemente se transforman en una quimera, se transforman en un espejismo. Y se hablaba entonces de la década perdida de América Latina. Han pasado 40 años y América Latina hoy vuelve a hablar de una nueva década perdida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo estoy absolutamente convencido que también estamos en un punto de inflexión, en el sentido de que los temas del crecimiento, los temas de generación de la riqueza, pasan a ser nuevamente muy importantes en la región. Y si uno piensa, no es así, en qué se necesita para crecer, por supuesto, habría muchas cosas que poner arriba de la mesa. Pero en cualquier nómina que hagamos de lo que se necesita para crecer, siempre va a haber algo importante. Se necesita inversión, se necesita plata, se necesita financiamiento. Y entonces hay que pensar lo siguiente. Si los países de América Latina están creciendo muy poco, y esto entre paréntesis tiene efectos políticos importantes. Déjenme darles una sola cifra para que vean lo que es. Si uno revisa las últimas 20 o 19 elecciones presidenciales que han tenido lugar en América Latina, en todas, salvo en Nicaragua y en Paraguay, ha ganado la oposición. El descontento que existe en la región respecto de la performance, de los resultados de la democracia, se está transformando en una especie de efecto boomerang respecto de quienes ejercen el poder. Entonces, quienes ejercen el poder se han ido dando recientemente cuenta de que o generan esquemas de crecimiento y no solamente esquemas redistributivos, o simplemente las posibilidades de ejercer el mando simplemente se desvanecen. Lo que estoy diciendo es que yo vislumbro una nueva etapa en que el énfasis en el crecimiento va a ser importante, por razones propiamente económicas y también por razones que podríamos denominar que son políticas. ¿Pueden los gobiernos de la región efectuar las inversiones que se necesitan para gatillar el crecimiento? La respuesta es que están en muy mala posición para hacerlo. Por lo tanto, porque la carga tributaria en la región es relativamente baja. Si además el crecimiento es esmigreado, la recaudación es también más baja. Si además los gobiernos están endeudados y en consecuencia o tienen que enfrentar fenómenos inflacionarios, la conspiración de elementos conduce a decir la inversión que América Latina necesita no va a provenir de fuentes públicas, va a tener que provenir fundamentalmente fuentes públicas estatales, va a tener que venir de fuentes, llamémoslas multilaterales, como puede ser el Banco Multilateral de Desarrollo,
o van a tener que provenir del sector privado. Y en consecuencia, para lo que la región necesita en revolución digital, en infraestructura, en transformación energética, si uno mira cualquiera de los elementos que hay hay enormes posibilidades de inversión, enormes posibilidades de generar un clima positivo para la región. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Uno, estamos en una etapa nueva en la relación birregional que yo la veo con ojos muy positivos. Segundo, la región no puede permitirse seguir en una tendencia donde el tema del crecimiento simplemente no tiene la relevancia adecuada. Y en consecuencia, se requiere un aluvión de emprendimiento, de inversiones, de negocios. Y eso es algo que objetivamente debería estar arriba de la mesa. Para ir terminando y simplemente decir algunas cosas finales y quedar abierto a la conversación, no está de más que yo como secretario iberoamericano diga también algunas de las tareas que la región tiene que hacer para que cuajen estas alternativas que estamos de alguna manera conversando. Yo identifico varias, pero para ir sucintamente con ellas, hay en América Latina hoy día, objetivamente hablando, un problema de gobernabilidad política. Y también se podría dar una conferencia eterna respecto de los problemas de gobernabilidad que existen en la región. Pero el fenómeno, yo diría, más sobresaliente que se ha perfilado en el último tiempo, tiene que ver con un fenómeno de fragmentación. Voy a dar el ejemplo de mi propio país. Chile tuvo 30 años muy positivos en materia de crecimiento, y cuando los tuvo, el sistema político funcionaba con dos coaliciones y con un máximo de 4 o 5 partidos representados en el Parlamento. Hoy día tiene 15. 15. Y si ustedes se van región por región, y país por país, se van a dar cuenta que el nivel de fragmentación que existe en los congresos es altísimo. Los gobiernos tienden a no tener mayorías en el Congreso. Y como no tienen mayorías en el Congreso, la ejecución de sus políticas se hace particularmente inviable o muy compleja. Y eso genera desazón, descontento, cuando no rabia. Miren lo que pasa con las elecciones presidenciales. Hay segundas vueltas en América Latina, cuando nadie obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta. Hace 20 años atrás, cuando había una segunda vuelta, los candidatos que pasaban a la segunda vuelta eran los que habían reunido entre ambos, empezando en dos, el 80 al 85% de los votos. O sea, la segunda vuelta se daba entre candidatos mayoritarios. Hoy día, en muchas de las regiones, en muchos de los países, por lo decir, los que pasan a segunda vuelta no llegan al 20% de los votos. Por lo tanto, son segundas vueltas muy activas desde el punto de vista del respaldo. Entonces, objetivamente, hay un problema de gobernabilidad. Después, hay un problema de confianza. Esto es muy significativo y eso tiene que ver, entre paréntesis, estamos aquí en la casa de un estudio jurídico de alto prestigio. Es un informe del BID, que es muy significativo, donde compara los niveles de confianza interpersonal e institucional que existen en América Latina con los de otras regiones. En la región del mundo en que la gente menos confía en las contrapartes y en las que menos confía en las instituciones es precisamente América Latina. Y eso, en lenguaje no de abogados, sino que en lenguaje de economistas, significa que los costos de transacción son muy altos. Y cuando los costos de transacción son altos, el esquema de inversión y de negocios se hace particularmente. Y por último, lo que vengo diciendo, América Latina tiene que mejorar significativamente no solamente su gobernabilidad,
no solamente su nivel de confianza, sino también, y en esto hay que ser difícil, tiene que mejorar su ambiente de emprendimiento, su ambiente de negocios, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con certeza jurídica. ¿Por qué hay certeza jurídica? Porque a la hora de pensar en inversiones, ¿qué es lo que hacemos los abogados? Entre otras cosas, vemos cuáles son los escenarios de eventuales conflictos que existan en los países en los que hay que hacer aterrizar las inversiones. Y si no existen mecanismos judiciales, arbitrales o de los propios o de cualquier mecanismo para resolver los conflictos de manera expedita, eso objetivamente se transforma en una traba para las inversiones y para los negocios. Entonces América Latina sí puede mejorar su ambiente de gobernabilidad, sí puede mejorar sus niveles de confianza y sí puede mejorar su ambiente de emprendimiento. Si esas tres cosas se hicieran con algún grado de atención, con algún grado de urgencia, el paisaje que podríamos tener sería particularmente positivo. Termino con una mirada de optimismo. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo paisaje en la relación biregional Europa-América Latina. No son solamente palabras. Por ejemplo, lo que puede significar Global Gate en términos de canalizar un flujo significativo de inversiones europeas hacia la región, con destino en proyectos estratégicos que involucren alianzas público-privadas, es algo muy, muy significativo. Eso es algo que debería funcionar y que debería ponerse en ejecución en el próximo tiempo. Por lo tanto, tenemos un nuevo paisaje biregional, tenemos estas convergencias a las que hemos aludido y de alguna manera sabemos las cosas que deberíamos hacer para que se genere una nueva etapa de prosperidad. ¿Qué se requiere? Se requiere que cada cual haga su papel, que los políticos hagan lo que tienen que hacer, que son precisamente, por ejemplo, mejorar los temas de gobernabilidad y los temas de marcos regulatorios. Que los empresarios hagan lo que tienen que hacer, que sean capaces de identificar oportunidades, que sean capaces de generar alianzas público-privadas, que sean capaces de generar negocios, entre paréntesis, de doble vía. Y hay una creciente inversión de las multilatinas en la región. Y también mirar, y por eso ya termino, desarrollos nuevos. Lo que estoy tratando de decir es que los empresarios, desde mi punto de vista europeo, no deberían mirar a América Latina únicamente por la lógica de las riquezas naturales, lo importante que es. Esta semana, la semana pasada, terminó acá en Madrid, el Madrid Platform, que básicamente es una rueda de negocios, una plataforma en que se congrega mucha gente de la región. ¿Saben cuál fue la estrella de esta reunión que se realiza ya por tercera vez? Los videojuegos. Los videojuegos en que América Latina no solamente es un consumidor, sino que la capacidad de talento que existe en estas materias de vanguardia son enormes. Y América Latina va a tener, y los distintos actores van a tener un rol fundamental en este mercado que crece, entre paréntesis, a la velocidad del rayo. Los videojuegos son, y todo lo que tiene que ver con industrias creativas, son extraordinariamente importantes, no es así, para lo que se viene. Concluyo diciéndole que yo por lo menos comparto con ustedes una visión optimista, pero al mismo tiempo una visión realista. Sí se pueden hacer las cosas mucho mejor y objetivamente creo que estamos en el umbral de un nuevo comienzo. Muchas gracias, ¿no?